Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Moncada y con mi compañera María Fernanda Romero vamos a hablarles hoy acerca de anestesia en procedimientos oftalmológicos. Para dar contexto a las patologías que requieren cirugías oftalmológicas, vamos a iniciar con las cataratas, que consisten en la opacidad patológica de las fibras del cristalino y de su cápsula, independientemente de su tamaño o del grado de afectación visual. El cristalino normal es un lente compuesto de tejido avascular y deshidratado, y cualquier alteración, ya sea estructural, nutricional o metabólica, va a romper este balance hídrico y desnaturalizar las cristalinas, alterando consecuentemente pues su índice de refracción, generando opacidad y pérdida visual. Las cataratas son una de las patologías oculares más frecuentes en perros, con una prevalencia general mundial que oscila entre el 5% y el 14%, aumentando exponencialmente en pacientes de edad avanzada. Como causas de esta enfermedad tenemos en primer lugar el componente hereditario genético, que suele presentarse de manera bilateral y progresiva. A nivel mundial afecta a razas como el Cocker Spaniel, el Husky, el Schnauzer y el Poodle, y en Colombia la casuística está dominada por estas últimas dos y por el Shih Tzu. En segundo lugar está la causa metabólica o endocrinológica asociada a la diabetes mellitus, donde la progresión es extremadamente rápida debido al edema osmótico. El 15% de los pacientes ya presenta cataratas al momento del diagnóstico, el 75% las desarrolla en el primer año posterior al diagnóstico y casi el 100% a los 16 meses si no hay un control estricto. Otras causas son las secundarias a inflamación por uveitis crónica, luxación o atrofia de la retina, la traumática por contusiones o lesiones penetrantes, la senil por oxidación proteica, y la nutricional es muy poco frecuente, pero está asociada a déficit de aminoácidos como la arginina e histidina en cachorros huérfanos. Es una enfermedad mucho menos frecuente en felinos, y aunque la prevalencia de opacidades aumenta en pacientes mayores de 17 años, rara vez llegan a requerir facoemulsificación. A diferencia del perro, su origen hereditario y genético y metabólico, perdón, es casi nulo. La causa principal secundaria es la uveitis, que ocurre por presencia de enfermedades sistémicas infecciosas como inmunodeficiencia, leucemia, peritonitis o toxoplasmosis, y su indicación resolutiva pues es la facoemulsificación. En oftalmología veterinaria, la estadificación de la catarata se fundamenta en la extensión de la opacidad y el porcentaje de cristalino afectado. Esta clasificación va a ser el factor determinante para decidir el momento quirúrgico de la facoemulsificación y asimismo predecir riesgos posquirúrgicos y anestésicos. La ventana ideal para realizar la intervención es cuando la catarata está inmadura. Es el único estadio recomendado para este procedimiento porque el núcleo aún es blando y la inflamación es mínima, lo que va a requerir menos energía ultrasónica, disminuir los tiempos anestésicos y proteger al endotelio del daño corneal térmico. Porque no se recomienda en estadios avanzados, porque en estas fases ya el endurecimiento del cristalino es tal que al entrar en contacto con el facoemulsificador va a desencadenar una cascada inflamatoria tan severa que, independientemente de que la cirugía técnicamente sea impecable, operar en este punto va a predisponer al paciente a sufrir de uveitis crónica o glaucoma secundario, que frecuentemente pues termina en la pérdida definitiva del globo ocular. Pasando a las patologías de la superficie ocular, en caninos destacan la úlcera corneal profunda y desemetocele. Son afecciones que implican una pérdida de tejido desde el epitelio estromal medio o profundo, y frecuentemente pues esta progresión está determinada por procesos infecciosos e inflamatorios severos que van a desencadenar una queratomalacia o úlcera melting, por lo cual su resolución es estrictamente quirúrgica mediante queratectomía y aplicación de colgajos o membranas biológicas. En contraste, tenemos a la especie felina, que presentan el secuestro corneal. Es una patología específica de esta especie, donde se presenta una necrosis focal del estroma consecuente a una irritación crónica, típicamente por presencia de herpes virus felino o anomalías palpebrales, por lo que tiene una prevalencia bastante alta en razas braquicefálicas como lo son el persa o el himalaya. Y al igual que en los abordajes en caninos, su tratamiento implica la remoción de la placa necrótica y la posterior estabilización del defecto, utilizando ya sea transposición corneoconjuntival o membranas biológicas. Para contrastar ambos abordajes en el quirófano, debemos entender que enfrentan retos completamente diferentes. La facoemulsificación es un procedimiento netamente intraocular que va de 30 a 45 minutos, depende de un microscopio coaxial y ultrasonido.
se ingresa a través de una microincisión en la cámara anterior y se realiza una capsulorhexis para posteriormente pues empezar a fragmentar el núcleo del cristalino y restaurar la visión rellenando ese saco con un lente intraocular. Debido a este enfoque, pues el reto anestésico es controlar la presión intraocular y mantener la estabilidad hemodinámica frente a un posible reflejo oculocardíaco. Por el contrario, la cirugía de córnea consiste en un soporte tectónico, es un procedimiento de emergencia extraocular para evitar pues la ruptura del ojo y requiere pues la queratectomía, sellando luego el defecto a través de microsuturas y parches de biomateriales o tejido vascularizado que va a aportar colágeno, fibroblastos y un suministro sanguíneo directo. Ya es el cirujano el que va a determinar pues el material definitivo teniendo en cuenta la profundidad de la úlcera y la necesidad de transparencia posoperatoria. Para anticipar un manejo anestésico correcto, entonces, primero debemos profundizar en los mecanismos fisiopatológicos de la catarata a nivel celular. En la etiología diabética, pues nos enfrentamos a un proceso agudo donde el exceso de la glucosa va a activar la enzima aldosa reductasa, provocando una acumulación de sorbitol que no puede salir. Esto va a generar un gradiente osmótico que hincha y rompe las fibras del cristalino de forma acelerada. Por el contrario, la catarata senil vamos a observar un proceso mucho más crónico, caracterizado por la desnaturalización de las proteínas estructurales del cristalino, lo que va pues, a causar su compactación y una pérdida de la transparencia, pero esta va a ser gradual. Si tratamos a un paciente senil, pues entonces nos vamos a enfrentar a que tiene una farmacocinética alterada debido a que su gasto cardíaco está reducido y hay un menor aclaramiento hepático para el metabolismo y una disminución en la tasa de filtración glomerular para la excreción. Por ello, la inducción intravenosa debe ser obligatoriamente más lenta, las dosis de los inductores deben ser un poco menores y debemos esperar un poco más la respuesta, pues en comparación a un perro joven, ya que si omitimos estos pequeños ajustes, pues vamos a correr el riesgo de provocar una recuperación mucho más prolongada, episodios de apnea y, consecuentemente, hipotensiones severas intraoperatorias. En cambio, en el paciente diabético, el reto principal va a ser homeostático, ya que pues, el protocolo del ayuno quirúrgico sumado al propio estrés anestésico y por manipulación, pues va a liberar picos de cortisol y catecolaminas que pueden llegar a desregular el metabolismo y la glicemia. Esta inestabilidad pues va a poner en riesgo crítico de sufrir de hipoglicemia o cetoacidosis intraoperatoria al paciente, por lo cual parámetros como la fluidoterapia, la glicemia y el manejo de los cálculos de insulina deben estarse haciendo constantemente y monitorearse cada 30 a 60 minutos durante todo el procedimiento. Y a esto debemos sumarle que si el paciente llega a cursar con una nefropatía diabética subclínica, pues los fármacos dependientes del riñón se van a retrasar aún más en ser excretados. Finalmente, durante el procedimiento de la facomulsificación es necesario un control neurológico y ventilatorio que va a ser determinante. La simple manipulación del ojo y la tracción de los músculos extraoculares para centrar el globo ocular, pues como ya lo he mencionado, puede desencadenar el reflejo trigémino vagal y producir consecuentemente pues bradicardia súbita y severa, incluso generando pues asistolia, exigiendo el uso de anticolinérgicos de emergencia como lo sería la atropina. Además, es indispensable pues realizar una intubación temprana y aplicar una ventilación a presión positiva intermitente para mantener una normocapnia y asegurar una presión intraocular estable, ya que la hipercapnia podría causar vasodilatación sistémica y coroidea, aumentando pues la presión intraocular. Con respecto a la fisiopatología y farmacocinética en la cirugía de córnea, de úlceras profundas, melting y desmetocele, pues estas tres entidades van a representar un continuo de destrucción acelerada del estroma corneal. Esto es el melting o derretimiento estromal que ocurre por bacterias como por ejemplo las pseudomonas y los neutrófilos del paciente que van a liberar de manera masiva colágenasas y metaloproteinasas de la matriz, literalmente pues derritiendo ese colágeno. El DCmetocele ya es el estadio final donde solamente va a estar la membrana de DCmet resistiendo pues a esta presión interna del ojo y anestésicamente pues el perfil de este paciente complica un poco las cosas ya que frecuentemente son pacientes braquicefálicos, lo que implica que van a tener una tendencia a la hipoventilación e hipoxemia pues obligándonos a realizar una intubación rápida y una extubación tardía. Y el punto pues más delicado de esta cirugía es la prevención de la ruptura por cualquier aumento ya sea de la presión venosa yugular, intratorácica y pues fármacos eméticos o aquellos que aumenten el tono extraocular están completamente contraindicados. Con el secuestro corneal
felino. Recordemos que la placa, llamada placa momificada, se forma pues cuando los queratocitos sufren apoptosis y van a absorber los pigmentos de la porfirina, el pigmento porfirina. Acá el sistema inmune lo que va a intentar es desprender esta placa generando neovascularización y va a haber dolor crónico severo que va a implicar hiperalgesia central. Entonces, al momento de que el cirujano manipule el ojo para la queratectomía, pues nuevamente nos encontramos con el riesgo de desencadenar un reflejo trigeminovagal y una bradicardia severa, requiriendo pues posiblemente un bloqueo regional y una profundidad anestésica adecuada. Y por último, debemos considerar pues ya los retos metabólicos propios del gato, como lo serían, por ejemplo, la deficiencia en la glucoronidación, que va a retrasar el metabolismo de ciertos fármacos. Respecto a las consideraciones farmacológicas para estos pacientes, tenemos varios puntos críticos que ya han venido siendo mencionados. Dentro de estos está el efecto de los medicamentos anestésicos sobre la presión intraocular y la selección del protocolo anestésico con base en los medicamentos que menos infieran en la presión intraocular y el efecto de los anestésicos sobre la producción lagrimal. Todos los medicamentos anestésicos de premedicación, inducción y mantenimiento tienen la capacidad de reducir la producción lagrimal, incluso el mantenimiento intrahospitalario de pacientes caninos ha demostrado reducir hasta en un 50% la producción lagrimal, por lo que es fundamental la hidratación ocular perioperatoria. Adicionalmente, la manipulación y la intubación son dos puntos críticos respecto al incremento de la presión intraocular, motivo por el cual la premedicación se recomienda de forma intramuscular y la intubación pues debe ser lo más rápida posible para evitar esos incrementos sobre la presión intraocular. Adicionalmente, la emesis 2, hipoxemia o hipercapnia también tienen la capacidad de elevar la presión intraocular, por lo que la ventilación de estos pacientes es fundamental y para reducir el riesgo de emesis con la premedicación se recomienda una hora antes la administración de citrato de maropita. Adicionalmente, puede haber requerimiento de dilatación popular para estos procedimientos quirúrgicos, para lo cual se emplea atropina tópica y esto puede tener efectos cardiorrespiratorios como broncodilatación y taquicardia, por lo que pues, el monitoreo es fundamental en estos casos. Tenemos también el reflejo oculocardíaco o trigeminovagal, dada la manipulación ocular, que puede desencadenar en bradiarritmias, ectopías ventriculares e incluso asistolia, para lo cual se recomienda suspender por completo la manipulación ocular y hacer la asistencia cardiovascular que corresponda en estos pacientes. Este reflejo se ha visto que puede reducirse cuando se emplean bloqueos regionales, por lo que sería pertinente considerarlos en estos pacientes. Adicionalmente, en cuanto a la posición ocular, dentro de los planos anestésicos habitualmente tendremos un desplazamiento del globo ocular hacia ventromedial o ventrolateral, eso hace parte del monitoreo anestésico, de hecho, de los pacientes, y en estos casos requerimos que haya una centralización del globo ocular para su intervención quirúrgica, por lo que puede ser necesario bloqueadores neuromusculares, que también tienen algunas consideraciones que ya discutiremos. Y por último está la limitación en el monitoreo, ya que pues no podemos emplear la posición del globo ocular y no tendremos acceso a la región facial, pues porque es la zona que está siendo intervenida quirúrgicamente. Ante esto tendrán que haber ciertos ajustes y pues un equipo de monitoreo robusto para garantizar la seguridad del paciente. En cuanto a los protocolos anestésicos, en la premedicación, como ya se mencionó, debe considerarse vía intramuscular. Cuando el paciente se encuentre sedado 10 a 15 minutos después de la premedicación, hacer la canalización para evitar sujeción e incrementos de presión intraocular y con ello reducir el riesgo de la ruptura del globo ocular. Hay diferentes medicamentos que están disponibles para la premedicación. Sin embargo, entre las opciones seguras se considera la dexmedetomidina con hidromorfona y la medetomidina con midazolam, que son dos protocolos que han demostrado reducir la presión intraocular. Se considera que es a cargo de los alfa-2 agonistas que se logra este efecto. También se han evaluado protocolos como el butorfanol y la cepromacina, que si bien no reducen la presión intraocular, tampoco la incrementan, entonces podrían ser seguros. Se deben evitar opciones como acepromacina sola, diazepam, butorfanol con medetomidina, fentanilo y aquellos medicamentos que no tengan estudios específicamente respecto a la presión intraocular, ya que pues se debe evitar el riesgo de cualquier incremento. En cuanto a la inducción, tenemos como opciones propofol y alfaxalona. Ambas tienen la capacidad de aumentar la presión intraocular de forma significativa, por lo que ninguno se debería usar como monoterapia. Tenemos afortunadamente coinductores que pueden reducir ese incremento de la presión intraocular a partir de los inductores. Y dentro de las opciones seguras se reporta propofol con midazolam, soletil y ketamina midazolam. Son protocolos que no aumentan la presión intraocular, pero tampoco la reducen, por lo que sería fundamental, dentro de lo que sea posible, emplear premedicaciones que sí lo hagan. Se debe evitar alfaxolona sola con coinductores, propofol sin coinductor y ketamina diazepam.
Y en cuanto al mantenimiento anestésico, se debe evitar la TIVA, pues por las causas ya mencionadas. El sevoflurano tiene evidencia de incrementar la presión intraocular, por lo que la opción más segura es el isoflurano. Adicionalmente tenemos la anestesia locorregional, en donde tenemos técnicas regionales y técnicas locales. Estas técnicas emplean anestésicos locales como procaína del 1 al 2%, lidocaína al 2% o bupivacaína al 0,25%. Dentro de las regionales tenemos la anestesia retrovulvar, donde tenemos una instilación del anestésico de forma intraconal. Tenemos la anestesia perivulvar, en donde es una técnica extraconal con un volumen 2 a 4 veces mayor del anestésico para que haya una distribución en el tejido intraconal, en el espacio intraconal. Y está la anestesia subtenal, que se realiza con una sonda flexible mediante una previa incisión para depositar el anestésico en el espacio de tenor. Y tenemos técnicas locales como la infiltración palpebral o conjuntival y la anestesia intracameral, que se realiza en el segmento anterior para cirugías como correcciones de cataratas, vitreoretinianas o implantes de lente. En estos casos se usa lidocaína sin aditivos. Tenemos también los bloqueadores neuromusculares para lograr la centralización del ojo de la que hablábamos inicialmente. Pueden ser no despolarizantes o despolarizantes. Se emplean los no despolarizantes, que son antagonistas competitivos de la acetilcolina. Dentro de estos tenemos estas opciones aquí listadas. Las dosis oscilan entre 0,1 y 0,2 miligramos kilo y generan un bloqueo neuromuscular generalizado, lo que va a tener un efecto directo sobre la ventilación de los pacientes, requiriendo que haya una asistencia ventilatoria, preferiblemente mecánica, para evitar pues cualquier contratiempo con este aspecto. Al ser sistémico se recomienda que el monitoreo se haga con el estimulador nervioso periférico, que es un sistema que genera unos impulsos eléctricos y evalúa la respuesta valga la redundancia, respuesta muscular a estos impulsos en 4 tiempos. Esto se debe emplear tanto en la inducción, durante el tiempo que dura el bloqueo neuromuscular y para confirmar la recuperación completa, ya que pueden haber reincidencias como volver al bloqueo neuromuscular una vez ya se haya generado una aparente recuperación, y esto pues es un riesgo en estos pacientes. Adicionalmente, estos medicamentos pueden tener metabolismo hepático y excreción renal, por lo que pues es fundamental garantizar que son pacientes que tienen la capacidad de pues recibirlos sin ningún problema. Este es un ejemplo de un paciente con aplicación del globo ocular ventromedial antes del bloqueo neuromuscular y desplazamiento central posterior al bloqueo neuromuscular, que sería lo deseado para el procedimiento. Con base en todo lo anterior, los aspectos que consideramos claves para el tutor son, por un lado, explicar de forma clara que existe la posibilidad de activar el reflejo oculocardíaco, en donde solo la manipulación del globo ocular puede llevar a una respuesta cardíaca que va de bradiarritmias hasta asistolia. Son pacientes que pues son de monitoreo crítico, que pueden tener un desenlace fatal dentro de la intervención quirúrgica y que requerirán de un monitoreo riguroso y de un personal preparado para la asistencia de cualquier complicación anestésica. En segundo lugar, el uso de bloqueadores neuromusculares obligan una ventilación asistida, que preferiblemente debería ser mecánica, lo que puede incrementar los costos de los procedimientos y pues es definitivamente un riesgo para el cual se pueden tomar ciertas medidas preventivas y de asistencia. En tercer lugar, los bloqueos regionales, si bien son favorables porque pueden reducir la activación del reflejo oculocardíaco y la dosis de medicamentos sistémicos, puede generar lesiones mecánicas, digamos, por la infiltración del medicamento, y también afecciones sistémicas se han reportado por infiltraciones accidentales e intratecales de estos medicamentos anestésicos. En cuarto lugar, la anestesia y manipulación del globo ocular, pues aunque se tomen todas las medidas preventivas, podría llevar a un incremento en la presión intraocular y en pacientes, por ejemplo, con úlceras profundas, hay riesgo de ruptura del globo ocular. Y por último, la manipulación de estos pacientes y las intervenciones quirúrgicas pueden llegar a ser repetitivas para lograr un objetivo dado o incluso para retirar material de sutura que haya sido empleado en un primer momento anestésico, por lo que es fundamental que pues cuenten con una estabilidad clínica que reduzca los riesgos dentro de cada uno de los procedimientos anestésicos y quirúrgicos. Y eso sería todo. Muchas gracias.